Hola, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. A nombre de la Universidad de las Américas Puebla, les quiero dar la bienvenida a la presentación del libro Saber Ver, Saber Soñar. Este webinar tendrá una duración de 60 minutos y será grabado para archivo histórico y transmitido por TV UTLAB. Los primeros 40 minutos de la sesión serán para presentación de los ponentes y los 20 minutos finales para preguntas y respuestas de los asistentes. Les pedimos que por favor apaguen sus micrófonos y utilicen el chat para realizar preguntas de forma escrita. Asimismo, les pedimos también usar su nombre y apellido para conectarse, así nos podremos dirigir más fácilmente con ustedes en la ronda de preguntas y respuestas y se hará más fácil el registro de este webinar. Esta tarde nos da muchísimo gusto recibir como presentadores a la doctora Antonella Fragetti del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAP, al licenciado Iván Pérez Telles, investigador independiente, y a la doctora Laura Romero, directora académica del Departamento de Antropología de la UTLAB y autora de este libro. En primer término, escucharemos la participación de Iván Pérez Telles, quien es etnólogo por la ENA, cursó la maestría en estudios mesoamericanos en la UNAM y es perito en antropología por el INAH. En los últimos 5 años incursionó en la función pública diseñando política cultural para la población indígena de la Ciudad de México desde la Secretaría de Cultura de esta ciudad. Ha trabajado durante los últimos 20 años con población indígena en distintas regiones, principalmente en la Sierra Norte de Puebla, la Sierra de Hidalgo y la Huasteca Veracruzana, centrando su trabajo entre náhuatl y otomíes en temas como la narrativa indígena, el arte textil, la ritualidad, la mitología y el chamanismo. Ha escrito y publicado una veintena de artículos y 2 libros sobre el tema indígena. Dedica buena parte de su trabajo a la función pública, la docencia, la investigación y la divulgación de la etnografía y etnología de los pueblos indígenas. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Le cedo el micrófono. Hola, buenas tardes, muy buenas tardes. Gracias por la invitación a la UTLA, a Laura Romero. Gracias, Antonella Fragetti, por estar acompañándonos aquí, Rosa. Siempre es motivo de celebración la publicación de un libro y es doblemente motivo de celebración cuando el libro es de una colega, querida, compañera de trabajo desde hace más de 20 años. El libro que nos toca presentar en esta ocasión es un libro que es producto de su tesis de maestría, en el cual había trabajado a ciertos asuntos sobre los procesos de iniciación entre los nahuas de la Sierra Negra de Tlacotepec. En realidad lo íbamos a presentar hace un año que con esto de la pandemia parece que ocurrió lo que nos describe Laura Romero en su libro, que un día en el Cobatepec es un año en el mundo de los humanos, ¿no? Entonces, más o menos por las mismas fechas íbamos a estar presentándolo. Es un libro como decía, es la tesis de maestría escrita, vuelta al libro, por lo tanto, eh, las discusiones, como Laura Romero señala en la introducción, son discusiones que tuvieron cierta vigencia hace un poco más de 10 años, ¿no? Todavía no estaba en plenitud el asunto del giro ontológico, por lo tanto, si bien Laura Romero retoma ciertos postulados, se leía ya Viveiros de Castro en ese entonces, para ese momento, y viene citado el texto, en realidad el gran eje ordenador todavía son las grandes discusiones sobre los asuntos más de corte mesoamericanista en el libro, ¿no? El libro está dividido en 5 capítulos, una introducción, que es lo que escribe y lo que conforma el actual libro, y 5 capítulos, una introducción y unas conclusiones, pero el capítulo duro, el capítulo que da nombre incluso a este libro es el capítulo 4, que es que saber soñar es saber ver, ¿no? El capítulo 1
una monografía. Habrá que recordar que Laura Romero había hecho su tesis de licenciatura en la misma comunidad, y la tesis de doctorado también la hizo, y ha sido como un trabajo no solo progresivo, sino también acumulativo, en el sentido de que siempre ha agarrado un filón de sus datos etnográficos para explotarlos de mejor modo. Entonces, en la tesis de licenciatura, Laura, como Antonella sabe, que dirigió la tesis, es un texto sobre el espanto y todas las implicaciones del espanto, ¿no? En este caso, como ella misma señala en el primer capítulo y la introducción, se trata de un texto en el cual va a analizar todos los procedimientos de iniciación que son en la maquinaria que se echa a andar cuando una persona se considera que recibe el don. Para eso, Laura Romero, en este afán de hacer un trabajo bastante holístico, eh, nos va a hablar en el capítulo 2 de la importancia de los relatos míticos para entender como la composición, el entramado de relaciones, la sociabilidad extendida de la cual nos hablará Laura Romero, en la cual una serie de existentes, que todavía no se utilizaba esa palabra en ese entonces, todavía se habla de muchos divinidades y dueños y seres, pero en realidad lo que está haciendo es mostrar una serie de cosas que existen, de seres que existen en el mundo de posibilidades nahuas, y bueno, el chamán como el mediador privilegiado, pero que nos va a marcar las coordenadas para entender de qué modo los nahuas conciben el universo en el que existía un mundo, el mundo Shantil, el mundo gentil, el mundo prehumano, antes de la salida del sol, antes de la llegada de Jesucristo, que divide entre seres que son Shantil, que son prehumanos, y que muchos de ellos se esconderán en el fondo de la montaña sagrada, este tipo de montaña de la serpiente, el Cobatepetl, pero también en abrigos rocosos y en todas partes, con los cuales se mantendrán relaciones de cierto tipo, ¿no? Con algunos más claramente relaciones mediadas por el intercambio, la reciprocidad, y por otra parte, entidades que tienden más a la actividad rapaz, ¿no? La actividad del latrocinio, en prejuicio de la vida humana y de los hombres, ¿no? Es, es interesantísimo esta parte, porque Laura logra trazar las coordenadas para que uno entienda por qué es importante, me recuerda mucho, por qué es importante este tipo de relaciones y por qué existen y por qué guardan tanto cuidado con estos seres, ¿no? Me recordaba mucho que se había escrito algunos años antes, pero me recuerda mucho la monografía, la espléndida monografía también de Anat Ariel de Vidas, sobre los Batsik, el mundo Batsik, que es el mundo Shanti, ¿no? Que es un mundo presolar. Además que Laura tiene quien la lea y tenga la oportunidad de leer este extraordinario libro, tiene la capacidad de síntesis, la elocuencia y la elegancia para escribirlo de un modo que te envuelve, que te hace irte adentrando de manera interesada y querer saber más sobre el asunto, ¿no? Este capítulo que tiene que ver con el asunto mitológico, solo es el preludio para entender esta división entre lo shantil y el humano, y el papel que juega, la importancia que tiene algo que nosotros en antropología llamamos la noción de persona, y en este caso la noción de persona náhuatl, para entender cómo está compuesta la persona que tiene un cuerpo, que es un cuerpo, una suerte de vestidura en el mundo humano, una suerte de, de avatar en este mundo, pero que en realidad la controlan las almas, ¿no? Las almas, distintas almas que, que todavía en este libro, en esta tesis, cuando la desarrolló Laura, eh, pesaba mucho el modelo lópez-ostiniano, y todos querían encontrar el asunto de las tres almas que describe él, los tres lugares en los que se asienta, y la lectura, el código desde donde se analiza sigue siendo el mismo, ¿no? Como el espejo etnográfico
de este libro de Cuerpo Humano e Ideología lo encontramos en Los Tres Ejes de la Vida de Italo Signorini y Alessandro Lupo, que son como los referentes obligados para este estudio. Creo que Laura hace un análisis mucho más etnográfico, tiene una formación etnohistórica, su primera formación de Laura, entonces es muy exhaustiva, hay muchas cosas que uno no conoce de fuentes y que las conoce más en términos de monografías, etnografías que han trabajado el tema, te ayuda a entender como a nivel etnohistórico también como las continuidades en este tipo de cosas. Pero la parte más rica es como el detalle etnográfico al cual llega Laura, que la hacen que su etnografía dialogue con las grandes discusiones del momento, ¿no? Las discusiones por lo demás inacabadas sobre el nahualismo, el tonalismo, pero todo eso lo lleva a perfilar como una idea de la noción de personas importantísimas, fundamental para entender cuáles son los procesos de salud de enfermedad, la nosología y pues toda la teoría nativa sobre el asunto de la enfermedad y el daño y la restitución de la salud entre los nahuas de Tlacotepec, y donde el chamán, el Ixtlamatqui, el que sabe ver, el que sabe, es la pieza fundamental, ¿no? Entonces, Laura tiene esa cualidad y desde muy jovencita, porque era muy jovencita cuando hizo trabajo de campo de hace casi 20 años, del 2003, 2002, justo por esas fechas nos conocimos, quizás un poquito antes, ¿no? Hace 20 años que nos conocemos, y ha agarrado, como decía hace rato, cada filón que le ha resultado interesante y lo ha llevado a hacer temas de investigación como su tesis de doctorado, que solo por mencionar es como ya un estudio desde una perspectiva mucho más lingüística, mucho más de una antropología mucho más contemporánea de la deíctica y de quién habla cuando está, cuáles son las personas, las distintas personas que pueblan el mundo náhuatl cuando está hablando un chamán, ¿no? Cuando está elicitando un chamán en náhuatl, ¿no? Eh, el asunto de la alteridad, cómo se construye este mundo shantil frente a lo cristiano, pero cómo, pese a todo, el mundo humano, las personas tienen en su interior una parte que también es espíritu, que convive con el mundo de los espíritus, que al final eso es lo que es los cerros y los distintos existentes que viven, que son muchos de ellos, pues no tienen un cuerpo, son aires, ¿no? De hecho, uno de los nombres que se utiliza para nombrarlos son aires, ¿no? O Yeyecatl, Ejecatl, depende de la variante dialectal del náhuatl que se les nombre. Y todo esto nos llevará al, al capítulo que considero que es el capítulo más fuerte de su investigación de Laura, que es el capítulo que da el nombre a la, al libro y que tiene que ver con ciertos seres especialistas rituales que son los encargados de solucionar un conflicto de intereses que surge muchas veces entre los distintos existentes, ¿no? Lo que normalmente solemos llamar divinidades, dueños, seres que custodian, ¿no? Como el dueño del monte, el Tepechane, la Apanchane o la Sirena, y los distintos seres que pueblan el cosmos náhuatl, ¿no? Para ello, la importancia del don y de los sueños y los procesos de iniciación son fundamentales para, para hacer válida esta alianza para que la persona pueda ya curar y dedicarse a la interlocución entre estos dos mundos. Y para ello, de manera muy detallada, Laura nos irá introduciendo en los distintos tipos de especialistas que hay en una comunidad indígena y cómo de esos distintos especialistas hay uno que sobresale por tener como un carácter privilegiado con esta realidad, que es una realidad con seres no humanos, ¿no? Y esta persona lo denotan
estas características se van a expresar desde el embarazo, ¿no? Es todo un proceso. Ella tiene varios artículos al respecto ahora que han trabajado como ese filón en otros artículos sobre como una suerte de ruta ontológica que va de ser cuando uno nace, un agua nace de ser algo muy parecido a los Shantil, incluso Shantil, hasta que se vuelve humano, que es muy parecido, si ponemos atención al asunto como una suerte de réplica de los propios mitos de origen de toda una sociedad, ¿no? Replicada en una persona, ¿no? Y, eh, y hay seres que son a la vez humanos, personas de este mundo, pero también son personas espíritu, ¿no? Y estas personas que son personas espíritu, que son los chamanes, tienen la capacidad de soñar y soñar deliberadamente y actuar deliberadamente en ese mundo de espíritus, ¿no? Esa es su gran capacidad, ¿no? Tanto para sanar como para dañar, porque la obra no cierra, no tiene una visión maniquea del asunto y tampoco los nahuas, ¿no? De aquella persona que sabe curar también sabe hacer daño, por lo tanto son seres especiales en, en el sentido amplio de la palabra, ¿no? Porque deben de ser tratados con cierta, con cierto cuidado, ¿no? Entonces, este es el capítulo más importante, el aporte, porque como les decía, Laura tiene muchos textos, tiene muchísimos artículos publicados y en su tesis de licenciatura que también ganó el premio Fray Bernardino de Sahagún, como esta tesis que ahora es un libro que lo ganó por tesis de maestría, ha abordado y ha hecho, pues tiene una monografía, tiene su primer libro publicado, que es su tesis de licenciatura, es una monografía donde com, como se acostumbra a nuestra disciplina, demuestras que sabes y que tienes oficio y que sabes registrar todos los aspectos de la vida, en general todos los aspectos de la vida de un pueblo, aunque te centras en una temática que ya se centró, por ejemplo, en el asunto del espanto, del susto, ¿no? En esta ocasión, el trabajo es un trabajo muchísimo más fino en términos de las categorías analíticas, el grado eh, de análisis, la finura con la que teje ya los datos es ya de una persona muchísimo más experta en su oficio, ¿no? Entonces, este capítulo 4 y el que sigue, el 5, que es como una suerte de las formas de diagnóstico, la forma en que se relaciona a través de la ofrenda, los curanderos, de la palabra, pero sobre todo el cuarto, donde vienen los rituales y donde nos cuenta el proceso de iniciación de un niño que ella conoció, que es un hombre ahora. Pedro le pone que por asuntos de secrecía les cambiaba, hay una tradición en la antropología de cambiarles el nombre por un asunto de secrecía. Este niño sigue el proceso de iniciación de Pedro porque es uno de sus primeros interlocutores que se revelaría después como un futuro chamán, ¿no? Y entonces era un niño como muy, muy conspicuo, muy inteligente, que tenía como un conocimiento muy acendrado del asunto de la mitología local, de las plantas, ¿no? Y un poco también por allí le enganchó a Laura, que tenía un afecto particular por este niño y que había trabajado también con niños en distintos formatos, en pintura, así, que la llevó a adentrarse en este mundo del don y de las personas que son elegidas por las divinidades, discutir por qué son elegidas, qué importancia tiene la herencia, qué importancia tiene la visión ética y emic, la interna y la externa sobre el asunto de la herencia, porque la gente dice que todo es un asunto de don, pero cuando se ve en una genealogía resulta que varios de ellos pertenecen a, digamos, a un linaje de curanderos, ¿no? Hay muchas cosas que halagar, que discutir del trabajo de Laura, pero el asunto de la transmisión de los discursos rituales y de haber registrado todo un proceso, de haber tenido el privilegio de haber registrado todo un proceso que además guarda muchísimo, lo guardan con mucho recelo y que sea también descrito y que sea compartido en un libro, es parte como entre los muchos aciertos que tiene este libro. No los voy a terminar de contar con las conclusiones y el capítulo quinto, porque en realidad quisiera que se quedaran con este asunto de que nos narra la iniciación de un muchacho
Y en distintas, porque todavía lo contactó en el 2015, hace 5 o 6 años, y era un chico que si nos ponemos como estrictos, lo imaginaríamos como cualquier migrante en un pueblo teniendo trabajos de sector terciario, ¿no? Sí. Pero que ese niño, que lo puedo ver yo en mi colonia popular en Santo Domingo, es un niño que en su comunidad tiene unas capacidades extraordinarias y un saber que la adversidad de un país como este y de su región está, que está en las miras de las presas y de las mineras, hacen que salgan y que se vea trastocado todo este complejo de chamánico, aunque seguro no son pasivos y tienen reacciones ante esto. Quizás tenía 20 minutos y estoy sobre el tiempo. El libro tiene muchísimos testimonios, ¿no? Tanto míticos como personales de la gente que ella entrevistó y que daban cuenta más allá de la interpretación del etnógrafo, que dotan al texto de una riqueza extraordinaria, porque uno puede sacar sus propias conclusiones como investigador, como especialista, pero también como gente que disfruta una narración solo porque escucha y te cuenta algo distinto a lo que uno cree sobre un tema, ¿no? Entonces, la forma, los filones desde donde se puede leer el libro son muchos, tiene como la inteligencia de ser narrado como para estudiantes también, que Laura también tiene esa cualidad, ¿no? Ha escrito varios, yo le he leído últimamente sobre todo, varios textos que tienen un carácter didáctico, ¿no? Entonces se ve también ahí, ¿no? Te enseña cómo es que se puede escribir un libro agarrando, no sé, un tema central y desarrollándolo bien en 2 capítulos y con eso hacer una extraordinaria tesis de maestría y posteriormente un extraordinario libro de antropología en este contexto nacional. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Iván, por tus comentarios. Escucharemos ahora la intervención de la doctora Antonella Fagetti, quien estudió la licenciatura en Antropología Social en el Colegio de Antropología Social de la Escuela de Filosofía y Letras de la UAP, la maestría en Antropología Social y el doctorado en Antropología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es profesora investigadora del del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, adscrita a la maestría en Antropología Sociocultural. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en nivel 2. Sus líneas de investigación son la medicina tradicional, el chamanismo y la ritualidad de los pueblos indígenas. En 2015 publicó el libro Iniciaciones chamánicas, el trance y los sueños en el devenir del chamán. Actualmente es responsable técnico del proyecto del Grupo Ciencia de Frontera de CONACYT, titulado Diálogo de Saberes en torno a las potencialidades terapéuticas de los hongos que contienen psilocibina. Un estudio transdisciplinario a través de la neurociencia, la psicología, la antropología y la historia y el conocimiento tradicional indígena. Le damos la bienvenida a Antonella Fagetti. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Me da mucho gusto estar aquí. Muchas gracias, Laura, por la invitación, a las organizadoras, a Iván también por compartir tan bellas palabras para una, bueno, pues compañera y luego colega, ¿no? Pues yo voy a leer para no perder, vaya, para no irme por las ramas. Bueno, es un gusto estar aquí esta tarde para comentar el libro de Laura. Festejo la publicación como libro de la que fue presentada en 2006 como tesis de maestría, ganadora del premio Sagún de Lina a la mejor investigación en antropología y etnología. Lo festejo porque considero que una investigación tan valiosa e importante no podía quedarse en un anaquel de la biblioteca de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Muy valiosa porque nos presenta una etnografía muy cuidadosa, y lo digo con todo el aprecio que le tengo a las etnografías, que no son simples descripciones producto del trabajo de campo, sino auténticas reflexiones acerca de la experiencia antropológica. Así que Laura nos presenta un análisis muy bien construido de los especialistas rituales nahuas, los Ixtlamatque,
de esta interesante región de la Sierra Negra que se encuentra ubicada al sureste del estado de Puebla, entre los estados de Veracruz y Oaxaca. Desconocida para la antropología hasta que fuimos con unos estudiantes de la ENA a visitar la cabecera municipal Tlacotepec de Porfirio Díaz. En ese entonces tuvimos como guía al doctor Duarte, delegado de la CDI de la región de Tehuacán, quien nos presentó a varios médicos tradicionales, así les decíamos en ese entonces, curanderos y curanderas, parteras y hueseros. Leí el libro con cierta nostalgia. Llegamos a Tlacotepec un lejano 2002 y para mí también, como para las estudiantes, fue la primera experiencia de trabajo de campo en un pueblo indígena. No tan alejado como las Islas Trobriand, donde estuvo Malinowski, uno de mis antropólogos preferidos en la licenciatura, pero lo bastante alejado en ese entonces de la ciudad de Puebla y de difícil acceso. Yo me sentía realmente en el lugar ideal. Prácticamente la totalidad de la gente habla el náhuatl, había un nutrido grupo de especialistas dedicados a la medicina tradicional y sobre todo Tlacotepec está rodeado de cerros y montañas, de pueblitos y rancherías en medio de una selva exuberante, un río de aguas colores esmeralda en primavera y color chocolate en época de lluvias, con innumerables riachuelos que bajan de las pendientes, un paraíso. Doña Jovita, quien falleció recientemente, nos acogió en su casa y en ese entonces cuidaba a dos bisnietas, Nati y Abby, que ahora ya tienen hijos. Eso es para darnos cuenta de cuánto tiempo ha pasado. En la tarde llegaban otros niños a jugar con nosotras, entre ellos Chano, un niño extraordinario que nos introdujo a ese mundo todavía desconocido. Con él y los niños a veces íbamos al río a nadar. En alguna ocasión, para Todos Santos, vimos con qué precisión y destreza armaban los globos de papel que lanzaban al aire y luego perseguían para recuperarlos y volverlos a usar si no se incendiaban al caer. ¿Cómo nos divertimos en esos años? No lo podrá negar Laura. Era más divertido que cansado por el trabajo de campo. Las 4 antropólogas que nos quedamos en Tlacotepec comenzamos a trabajar en las historias de vida de 2 curanderas, una partera y un huesero. Laura se volvió la sombra de doña Casilda. La seguía por todas partes porque doña Casilda, como especialista en la curación del espanto, era muy solicitada y desde temprano visitaba a sus pacientes. También Laura se volvió especialista del susto y plasmó en sus tesis de licenciatura todo lo que aprendió en los 2 primeros años de trabajo de campo. Desde un principio supo relacionarse con la gente y conoció a otros curanderos. Como ella misma narra, había mucho que aprender todavía. Faltaba más bien lo más interesante. Así que continuó con sus investigaciones. Poco a poco se fue adentrando a los significados más profundos del quehacer de los Xixtlamatque. Descubrió que saber soñar y saber ver es el núcleo en torno al cual gira el conocimiento y la práctica de estos especialistas rituales. Pero para lograr comprenderlo tuvo que conocer muchos aspectos de la peculiar visión del mundo de los nahuas de la Sierra Negra, sobre todo escuchando y recopilando los relatos míticos de las personas que de manera desinteresada y generosa le compartían, gracias también a su conocimiento de la lengua náhuatl. Nolti, decíamos al acercarnos a las casas que visitábamos. Fue lo primero que aprendimos, pero Laura fue más allá del saludo. Con el tiempo, su genuino interés por aprender el náhuatl le permitió tener una comunicación más fluida y sobre todo captar las expresiones más floridas de la cultura tlaqueña, las plegarias de los Xixtlamatque, como se aprecia en el libro. Para acercar al lector al conocimiento más íntimo y profundo de quienes se definen como los y las que saben, Laura nos explica cómo se fue conformando en los siglos pasados esa región que ahora se denomina Sierra Negra. Una tarea que desarrolla valiéndose de su formación como etnohistoriadora, que le confiere al libro la contextualización necesaria para comprender que el actual municipio de San Sebastián, Tlacotepec, tiene una larga historia, que Laura supo reconstruir a través de fuentes coloniales y de archivo. La población náhuatl de Tlacotepec, con su propia variante lingüística, tiene una historia que se remonta hasta varios siglos atrás, durante los cuales se mantuvo vivo un pensamiento mítico mágico plasmado en una cosmovisión y un sistema terapéutico tradicional muy peculiares, con las debidas modificaciones y reinterpretaciones
pérdidas y ajustes que encontramos en todos los pueblos que estudiamos, sin excepción. Una región de larga tradición que preserva en sus relatos el recuerdo de un pasado mítico, cuando se forjaron todas esas ideas que explican el mundo desde el punto de vista de los nahuas que la habitaron y la habitan aún. Para hacernos comprender como lectores quiénes son los Ixtlamatque, cómo trabajan, cómo saben qué enfermedades padecen sus pacientes y cómo curarlas, Laura nos conduce por esa dimensión oculta, peligrosa y sombría que es la noche y nos presenta a los seres no humanos que reinan en la oscuridad, causantes de las enfermedades que afligen a la gente. Nos hablas de cómo con la salida del sol, cuando Jesucristo bendijo el mundo, los Xantilme, antiguos habitantes de la tierra, se convirtieron en piedra y cómo el Creador formó al primer cristiano con barro, quien se alimentaría de maíz. Todos los seres no humanos se clasifican como aires, ejecame, que siempre amenazan con adueñarse de Totonal, nuestro espíritu. Para lograrlo, algunos se aparecen ante quienes transitan por los caminos solitarios, mujeres güeras seducen a los hombres y los encierran en una cueva, los duendes conocidos como Méndez Cuacoyo y el Coboquixtli, dueño del amate, un árbol imponente típico de la selva tropical, hacen de las suyas y espantan a quienes se encuentran o pasan por sus dominios. La salud y el bienestar de niños, niñas, mujeres y hombres, ancianos y ancianas es muy frágil en la sierra, porque su entidad anímica y tonal continuamente está sometida a ataques, expuesta a amenazas y peligros provenientes de estos seres no humanos y como si fuera poco, la gente está continuamente bajo riesgo de ser víctima de un náhuatl. Laura se dedica a estos personajes siniestros, le dedica a estos personajes siniestros un buen espacio en el libro. En Tlacotepec es imposible ignorarlos. Recuerdo que desde el primer viaje los conocimos a través de los innumerables relatos realmente increíbles sobre sus hazañas. No hay niños que no te cuente de los nahuales y de todo lo que implica su encuentro, que puede ocurrir también en los sueños. Pienso que es lo más extraño, ajeno, increíble que encontramos. E inclusive podemos considerarlo el gran tema con el cual nos confrontamos las y los antropólogos en campo. Laura presenta a los nahuales en su verdadera naturaleza, como quienes emplean sus facultades de transformación en animal para hacerle daño a la gente y como enemigos de quienes, por el contrario, deben intervenir cuando alguien ha resultado víctima de brujería. No debemos olvidar, como bien nos recuerda Laura, que algunos brujos pretenden ser también curanderos y que nunca se sabe a ciencia cierta quién es quién, porque obviamente todos procuran ocultar esta doble naturaleza. Sin embargo, hay algo importante que distingue desde el nacimiento al Ixtlamatqui del náhuatl. La ropita fue nuestro gran hallazgo en la sierra, ¿no? El niño o la niña destinado a hacer el bien nacen con el cuerpo cubierto por una tela blanca, que es el amnios. O inclusive, como en el caso de doña Casilda, el recién nacido permanece encerrado en la bolsa y los padres lo esconden en una caja de cartón o un tenate hasta que transcurridos unos días, él o ella anuncia, tocando la caja, que ya nació. En ese lapso, el pequeño fue al cerro a dejar su ropita, que es su don, lo que le dará la fuerza que requiere para trabajar una vez alcanzada la madurez en el oficio, generalmente entre los 30 y 40 años. En cambio, el niño y las niñas, que serán nahuales, llegan al mundo con la ropita negra, de tal manera que desde el nacimiento se puede conocer la naturaleza del infante. Me ha tocado saber de muchos niños y niñas que han perdido su don, perdido en el sentido de que los padres no supieron identificarlo o la partera a propósito destruyó la ropita porque vio en el recién nacido un futuro y potencial enemigo. Estos niños son sumamente frágiles desde que están en el vientre materno, pues debido a su propia naturaleza durante la noche abandonan su receptáculo temporal, como bien documenta Laura, y se van al cerro, donde se encuentran con otros niños y donde aprenden el oficio de curandero. Las salidas nocturnas pueden ser fatales si la madre no tiene el cuidado de no asustarse al darse cuenta de la ausencia de un hijo o hija y permitirle de este modo regresar a buena hora a su lugar. Increíble, ¿no?
¿Qué hacer ante tales ideas? ¿Qué pensar cuando una mujer te asegura que estuvo embarazada de un niño que solía salir en la noche, que de pronto despertaba y sentía el vientre vacío? Ya en este mundo, desde pequeños, niños y niñas, según nos aclara Laura, presentan a lo largo de su infancia actitudes diferentes respecto a otros coetáneos. Sobre todo, muestran interés en todo lo que deben saber si un día serán Islam aquí. Los relatos míticos, las oraciones, las hierbas que crecen en el monte, entre otras cosas. Pero los niños deben ser cuidados, no deben adelantarse empezando a trabajar antes de tiempo. Es muy peligroso que lo hagan porque su espíritu es todavía inmaduro, no está listo para soportar la pesada carga que implica realizar su labor. Los peligros a los que se enfrentan se relacionan sobre todo con el riesgo que corren al ser víctimas de las persecuciones de los nahuales, justamente. Ocurre a menudo que el niño o la niña ignore que nació con el don, así que nos explica por qué tiene esos sueños tan extraños y también tan pavorosos. Así le sucedió a don Miguel cuando apenas tenía 7 años, como nos cuenta Laura. Yo soñaba que me querían agarrar, me asustaban. Iba yo corriendo hasta que ya no podía. Empezaba a correr más despacito y ya no veía a los que me estaban correteando. Don Miguel a nadie le contó sus sueños. Entre los 20 y los 30 se dio cuenta que lo estaban llamando otra vez y seguía soñando que huía de algo o de alguien, que tenía que correr, que se encontraba en una cueva, siempre tenía que enfrentarse a algún peligro, hasta que entendió que todo se debía a que no quería curar. Y así le explicó también un tío, quien le dijo que él traía su suerte. Don Miguel era uno de esos curanderos que cuando reciben el llamado, no lo aceptan porque piensan que no van a poder trabajar. ¿Cómo? Si ellos no saben. Y sin embargo, con el don también llega el conocimiento. Pero para dedicarse un día a su trabajo, cuando las mismas entidades se lo hagan saber por medio de uno o varios sueños, el futuro Ixtlamatki debe haber entregado el Xochitlali, ser iniciado por un curandero quien lo debe presentar ante las potencias que le confirieron el don. El rito constituye un pago de la tierra para que cuide al nuevo Ixtlamatki y lo libre de cualquier peligro. Un día don Miguel invitó a Laura a presenciar, como le mencionó, un trabajito que te va a gustar ver. Se trataba del Xochitlali que celebraría para uno de nuestros pequeños amigos que sufría dolores de cabeza y un constante lagrimeo e irritación en los ojos. Tiempo atrás, pensando en que todo se resolvería con unos lentes muy solícitas, Laura y yo lo trajimos a Puebla para que un oculista les recetara los lentes, pero nunca los usó. Después caí en la cuenta de que no era un problema de sus ojos, sino las primeras señales del don. Haber presenciado este ritual, como la misma Laura nos dice, fue muy importante. Digamos que fue un regalo para ella, una oportunidad irrepetible. Por lo general, la celebración de Xochitlali se mantiene en secreto. Nadie se debe enterar porque el asunto es delicado. Igual de delicada fue la búsqueda del gallo que sería sacrificado, que cumple con el papel de Tlapatcayotl, el sustituto del novicio. Laura acompañó al muchacho que sería iniciado en el rito con la consigna de que hallaran un gallo joven y totalmente negro, corriendo el peligro, como le advirtió don Miguel, de que su búsqueda fuera malinterpretada, que la chiñola, o sea Laura, quería el gallo negro para encargar a algún grupo un acto de brujería. El Xochitlali es el aspecto central del libro de Laura y su importancia reside en la transcripción en náhuatl, la traducción y el análisis de las plegarias que don Miguel y su esposa pronunciaron. Asimismo, de manera precisa, Laura revisa cada una de las fases que caracterizan este rito de paso, siguiendo la propuesta de Van Gennep. Asimismo, el análisis de sus elementos simbólicos le permite comprender aspectos importantes relacionados con la cosmovisión. Esa misma noche, al terminar el Xochitlali, Pedro, según indicaciones de don Miguel, soñaría que la tierra había recibido la ofrenda, pero el muchacho podía revelar el contenido del sueño únicamente a él. Así que cuando la última vela se apagó y todos se preparaban para descansar, Pedro le advirtió a Laura: ahora sí, ya no te voy a poder contar lo que sueño.
Con esto termino diciendo que esta cercanía y amistad que supo entablar Laura con un niño que conoció cuando tenía 10 años, que fue creciendo, cumplió 12 y necesitó la celebración de un ritual para estar saludable e inclusive, según afirman los propios islámicos, que seguir gozando de la vida, fue la clave para desarrollar su investigación. Es la gran enseñanza de la antropología, una experiencia de vida que bien llevada, y es todo un aprendizaje, te da grandes satisfacciones y te ofrece muchas oportunidades para la vida. Sobre todo te permite conocer lo más increíble que puedes imaginar. Recomiendo ampliamente la lectura del libro Saber Ver, Saber Soñar, que hoy, a un año de su publicación, tras un año de pandemia en que se estuvo allí conteniendo las ganas de presentar, que hoy presentamos. Un libro escrito por una joven estudiante, ahora investigadora y maestra, experimentada, que en Tlacotepec aprendió a soñar. Bueno, gracias. Muchas gracias por su participación y sus palabras. De verdad es un libro súper bonito que sí les recomendamos mucho leer. Ahora escucharemos a Laura Romero, quien es licenciada en etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. En 2002 comenzó su trabajo de campo en la zona náhuatl de la Sierra Negra de Puebla, donde realiza desde entonces sus investigaciones. Es maestra en estudios mesoamericanos y doctora en antropología por la UNAM. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores. En 2003 recibió el Premio Nacional Fray Bernardino de Sahagún, que otorgan el INAH y el CONACULTA, a la mejor tesis de licenciatura en Antropología Social y Etnología. Dicho premio le fue otorgado por segunda ocasión en 2007 por su tesis de maestría, que se convirtió en este libro. Recibió en 2014 la beca para las mujeres en las ciencias sociales y las humanidades que otorga la Academia Mexicana de las Ciencias y el Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la República. Actualmente se encuentra investigando la concepción indígena sobre el cuerpo discapacitado en las comunidades mazatecas y nahuas de la Sierra Negra de Puebla. Escuchamos entonces ahora a Laura Romero, autora del libro. Bueno, pues buenas tardes a todos, a todas. Pues estoy muy emocionada y con muchos pues, recuerdos, ¿no? De este libro. Justamente creo que esa es una de las razones por las que la invitación se las hice justo a Antonella, que fue quien dirigió esa tesis, ¿no? Que ahora es el libro. Y a Iván, que desde entonces pues ha sido uno de mis más importantes interlocutores generacionalmente hablando, ¿no? O sea, cuando tengo alguna duda de un texto, sé que alguien que va a leerlo adecuadamente y con un ojo muy crítico siempre será Iván, ¿no? Por eso creo que tengo muchos artículos, porque en realidad conoce las versiones no publicadas de muchas cosas, ¿no? Y entonces, bueno, les agradezco mucho a ambos. Recordé muchas cosas justamente, ¿no? Ahora con la intervención de los dos. Y justo creo que el trabajo que hicimos con Antonella en 2002 en la Sierra Negra fue pues quizá la cosa más importante en mi formación, ¿no? Y creo que todo lo que ha seguido ha sido consecuencia de eso. Antonella era, pues en ese entonces también acababa de llegar a la ENA, ¿no? Y yo me recuerdo mucho a mí con su libro del Tenso, con la foto buscándola, ¿no? Porque le iba a pedir que me dirigiera la tesis de licenciatura. Entonces recuerdo muy bien ese viaje, es de esos viajes que te convierten en otra persona, ¿no? O sea que, pues sí, te trazan el camino. Yo regresaba de dos experiencias frustradas, una en los Altos de Chiapas, en Chamula, que bueno, mis estudiantes saben perfecto esa historia, y en la Huasteca veracruzana. Y entonces Tlacotepec se volvió, justamente como ella decía, desde que llegamos empezamos a escuchar hablar sobre pues, el susto, que era el tema que yo traía desde cuarto semestre. Yo tenía como muy claro que eso era lo que quería trabajar, y Tlaco se volvió justo ese lugar donde uno encuentra dónde quiere estar, ¿no? Mis estudiantes cuando me preguntan cómo sabe uno dónde trabajar, y les digo que es algo que se parece mucho
a cuando uno se enamora, ¿no? O sea, que siente como un burbujeo en el cuerpo, ¿no? Es ahí, ¿no? Y justo creo que eso fue Tlaco pues para nosotras en ese momento. Y pues desde entonces hasta ahora, ya casi 20 años, ¿no? El otro año, o sea, tendríamos 2 décadas de estar ahí, pues ha sido como el punto de partida de todo mi trabajo, ¿no? Pienso luego como en otros espacios y siempre me remito a la sierra, o sea, es como ese lugar con el que se creó un vínculo muy importante. Y bueno, justo como decía al final Antonella, pues esas relaciones que se establecieron en la sierra fueron pues muy importantes para mi propio trabajo. Eh, Justamente esto que he estado como recientemente pensando y hablando sobre cómo el trabajo de campo te puede dar toda esta información, ¿no? Y también, pues eso, cómo te transforma como persona, es algo que la antropología, pues, de lo que te provee, ¿no? Es una experiencia personal muy importante y además de profesional, ¿no? Entonces, este libro está lleno como de sentimientos, ¿no? Rosa, de la editorial de la UDLA, pues también lo sufrió en su momento, ¿no? El libro empezó a ser revisado cuando mi hijo nació, entonces se detuvo, tardé mucho tiempo, luego lo volvimos a retomar, luego lo íbamos a presentar no sé dónde, o sea, como todo fue, así, tiene como muchas historias y luego ya que lo tenemos, lo íbamos a presentar justo por esta semana, como decía Iván, y ya no pudimos porque el 16 de marzo de aquel lejano 2020, todo se detuvo, pues para la institución al menos y para todo el mundo, pues, ¿no? Entonces creo que el hecho de que salga hoy también es un esfuerzo pues de Rosa y su equipo, ¿no? Porque ella fue la que me dijo, ya lo vamos a presentar. Yo tenía un poco como de tristeza, pues, ¿no? De no poderlo hacer como habíamos planeado y entonces, bueno, me resistía un poco, pero bueno, finalmente ya está. Eh, pues sí, yo también les invito a que lo lean. Está todo mi trabajo de 2 años, de más incluso, ¿no? Previos, pero también está la historia de muchas personas, ¿no? Unas como doña Jovita que ya no están, y de estos niños de quien ahora también, pues sé de ellos a través de las redes sociales y que pues los pienso con respecto al pasado cuando pues estábamos en la sierra prácticamente, pues sí, jugando, ¿no? O sea, como viviendo, y ahora que veo sus vidas, pues me doy cuenta cuánto ha pasado el tiempo, ¿no? Entonces, pues léanlo, es un texto que pues justo les va a mostrar una parte muy importante de otros y de otras mexicanos, ¿no? Que estamos ahí conviviendo en un territorio muy complejo. La Sierra Negra es un lugar excepcional y tiene ahora problemas muy fuertes de megaproyectos, ¿no? Entonces, justo cuando estaba reajustando la presentación para mostrar esto que decía Iván, ¿no? Está como desfasado teóricamente, pues porque tiene pues, ya muchos años. Eh, Hablaba de eso, ¿no? Que no podemos mistificar la realidad de los pueblos indígenas, están atravesando proyectos, pues sí, realidades sobre todo de megaproyectos que comprometen mucho su territorio y el territorio es muy importante para su concepción del mundo, ¿no? Entonces, eso fue una cosa muy importante también durante mi trabajo de campo, ¿no? Darme cuenta que, pues sí, en medio de todas estas realidades súper complejas, siguen sucediendo estos rituales y eso nos muestra por qué están aquí, ¿no? Y por qué uno puede encontrar cosas muy similares registradas por los cronistas y verlas ahí inmediatamente al lado de pues una realidad social muy compleja como la actual, ¿no? Procesos de migración, bueno, muchas cosas. Entonces, pues muchas gracias, Iván y Antonella. Me hicieron acordarme pues de todas estas cosas que sucedieron hace muchos años
y también a Rosa y todo su equipo por pues, no dejar que desfalleciera la presentación del libro. Entonces, pues muchas gracias a todos ustedes. Porque si sigo hablando voy a llorar. Muchas gracias, Laura. En verdad, los invitamos a leer este libro. Es un viaje. Es uno de los primeros libros que empecé a leer, como dice Laura, que estuvo interrumpido por varias cosas, pero cuando llegué dije, este libro está padrísimo, es todo un paseo, todo es meterte en otro mundo, en otra forma de pensar. Es toda una experiencia y yo los invito a leerlo. Es un proceso muy rico y los invito ahorita si tienen alguna duda o algún comentario, a escribirnos en el chat para que podamos pasarles las dudas o las preguntas a los presentadores y que nos sigan compartiendo su conocimiento. No veo. Siempre, Juanjo Vargas dice, muchísimas felicidades, doctora Laura, por su libro y felicidades a los ponentes por sus enriquecedoras aportaciones. Gracias, Juanjo Vargas. Bueno, igual compartirle, Rosa, cómo pueden acceder al libro, que fue algo que me estuvieron preguntando y eso quizá les sea interesante saber. Bueno, el libro va a estar disponible ahorita en dos formatos. Lo tenemos impreso porque se quedó, como decían, el año pasado a punto de ser distribuido, pero creo que sí lo tenemos en la tienda universitaria por si lo quieren impreso, pero lo pueden descargar desde el repositorio de contexto. Ahorita les voy a compartir la dirección, en un momento les pongo la pantalla y se los escribo aquí también en el chat, porque ahí lo pueden descargar en PDF y lo pueden consultar, lo pueden compartir. Los invitamos, de hecho, a que lo compartan, a que lo lean, a que lo citen, a que lo usen, porque para eso estamos haciendo los libros, ¿no? Tenemos aquí Adrián Vascayay. Laura, muchas felicidades, enhorabuena. Mi profunda admiración. Antropología ESAS dice, muchas felicitaciones a la doctora Laura Romero. La importancia de la ropa en el nacimiento es algo que no se ha trabajado mucho. ¿Hay alguna relación entre la ropita, líquido amniótico de nacimiento, y la placenta? Bueno, ahí la experta es Antonella. No sé si quiere responder, Antonella. Bueno, en el proceso de iniciación es algo que sí se revisa, ¿no? O sea, es una cosa diagnóstica también de las mujeres para ver cuántos hijos van a tener o para evitar que tengan hijos, o sea, y después la placenta la tienen que enterrar, hacen una serie de cosas, hay que tener mucho cuidado. Entonces sí hay como todo un proceso de cuidado, y una de las cosas que justo con este tema de la discapacidad, una de las cosas que se asocian a una situación, pues algún tipo de discapacidad, es que no se tomaron los cuidados adecuados con la placenta. Y sobre todo porque ahora el parto pues se ha medicalizado y entonces lo tienen, prácticamente ya no se realiza en las casas. Hay todo un tema ahí con respecto a cómo en muchos lugares el trabajo de las parteras pues tomó otro sentido, por no decirlo de otra manera. Y muchos, el síndrome de Down, ciertas discapacidades motrices, tiene una lectura bajo el código de la placenta, porque es como parte, no es como, es parte de la persona, y entonces sí requiere muchos cuidados, además de todas las implicaciones de que debe estar completa para que no le haga daño, pues es súper peligroso, ¿no? Entonces sí, ahí hay una cosa muy pegadita. ¿Quiere complementar algo, doctora Fagetti, o pasamos a la siguiente pregunta? Ok. Amapola Rangel dice, muchas felicidades, Laura, Iván y Antonella. Ya lo quiero leer. Sí, léelo.
Nayeli Iturbide dice, primero que nada, felicitar a la doctora Laura por su libro y a los presentadores por tan magnífica presentación. Un gran ejemplo a seguir. Será un enorme placer leer su libro. Maura Vázquez dice, muchas felicidades Laura, te agradezco por encaminarme a la Sierra Negra que me ha recibido tan calurosamente. Ya lo hemos hablado en otras ocasiones, pero me gustaría saber cómo llevar la experiencia propia y el impacto del trabajo etnográfico en la vida personal, no solo profesional, a la escritura académica. Creo es muy importante y se ha hecho un poco de lado en el ejercicio antropológico. Bueno, yo soy de la idea de que no, o sea, separar la cuestión personal del trabajo profesional, pues sí, lo hacemos, ¿no? Pero el involucramiento, por ejemplo, con la gente, ¿no? Que se construye en términos de afectos, ¿no? O sea, esta idea de la objetividad de la antropología y no sé qué, pues sí, pero los vínculos se construyen a través de afectos y creo que eso, para mis alumnos, por ejemplo, es algo que siempre les digo, hay que construir compromisos con la gente, ¿no? Que derivan de esos afectos, de pensar que a veces te están dando a ti un plato de comida, y eso nos pasó muchísimas veces en la Sierra, y Antonella, pues, por supuesto que sabe perfectamente ahí que te dan un plato de la comida que de por sí no es mucha, ¿no? Y entonces esta idea de te lo comes aunque no te guste porque te lo están dando, o sea, detrás del trabajo de campo siempre hay historias de vínculos, ¿no? Sobre todo en un trabajo de campo tan largo como antes hacíamos. O sea, yo pasé prácticamente los 2 primeros años yendo a la sierra todo el tiempo, ¿no? Incluso cuando estaba en el doctorado, Johannes Neurath me decía, es que a ti te tengo que decir que dejes de ir a hacer trabajo de campo, a otros les tengo que decir que vaya, ¿no? Pero contigo hay que sacarte, porque pues, yo pasaba mucho tiempo en la sierra, por eso aprendí, o sea, por eso soy hablante pasiva, porque estaba ahí oyendo todo el tiempo. Entonces creo, Maura, que el vínculo entre lo personal y lo profesional está a través del compromiso que haces con la gente pues con la que estuviste ahí todo el tiempo, ¿no? Y creo que no siempre son trabajos colaborativos, ¿no? O sea, que se piensa que eso es realmente donde deriva, sino escuchar un poco el sentir de la gente, visibilizar cosas que el privilegio epistémico desde la antropología te da para decir, ¿no? Si no, pues se vuelve la academia un acto muy egoísta y creo que podemos darle un sentido mucho más, o sea, eso, ¿no? O sea, saber que detrás de eso hay afectos y relaciones personales no le resta objetividad si lo sabemos manejar así, ¿no? O sea, para mí el vínculo está en el compromiso y en que estás hablando de gente, ¿no? Cuyas realidades viste y que por eso pues, no puedes mentir, no puedes obviar, no puedes crear discursos que no son o que no se acercan a lo que tú viste. Entonces creo que es muy importante y algo que para mí es así como central es que hay que aprender la lengua de quienes trabajas, ¿no? O sea, yo no soy hablante plena, yo soy hablante pasiva, eso quiere decir que entiendo, pero eso es parte del compromiso, ¿no? Acercarte a su lengua y no solo por lo que metodológicamente te da, sino por lo que implica. Y justo de este texto que habla Iván, de este texto metodológico, que ya pronto saldrá, ahí hablo de eso, ¿no? De cómo metodológicamente nos vinculamos desde lo subjetivo, digámoslo. Así. Pues muchas gracias. J. Espinosa dice, muchas felicidades a la doctora Romero. ¿El chamanismo tiene una visión patriarcal o hay espacio para la mujer? Bueno, hay oficios, digamos, que, o sea, justo como decía Antonella, en Tlacotepec hay muchas especialidades, por llamarlas de alguna manera, ¿no? Hay gente que trabaja con los huesos, que soba a los niños, ¿no? Que entrega las flores para los muertos, los y las Ixtlamatque, y las parteras.
en todas estas especialidades, por decirlo así, hay hombres y mujeres. Sin embargo, en o sea, hay parteros, por ejemplo, conocimos a un partero, pero las mujeres se sienten mucho más cómodas con una mujer partera, ¿no? Por cuestiones del cuerpo y muchas cosas, ¿no? Se espera que de los hombres, por ejemplo, un huesero que conocimos, ¿no? Que hay que hacer mucho movimiento físico, etcétera. Pero está como bastante parejito, ¿no? Don Miguel, ¿no? Que es su seudónimo, pues era un Ixtlamatqui hombre y bueno, yo trabajé con él muchísimo tiempo y también con doña Casilda, que era mujer, y con doña Jovita, que era mujer. Ya nadie está, por ejemplo, ¿no? Que ese es otro dolor de que uno va sufriendo con el trabajo de campo. Entonces, no, el oficio está repartido. A las mujeres les cuesta más trabajo, pues porque además tienen que cuidar a sus hijos, pero muchas veces ya son mujeres cuyos hijos son grandes. Entonces, digamos que está más o menos parejito, ¿no? Si naces con el don, pues ya, seas hombre o mujer, te va a tocar hacer el trabajo. Muy bien, tenemos enhorabuena, Estefanía Merino, enhorabuena por el libro, felicidades a la doctora Laura Romero y a los panelistas, me interesó mucho el tema, lo voy a leer. Wolfgang Effenberger dice, ya sueño leer tu libro, felicidades Laura, las preguntas las haré en otra ocasión ya que tengo que salir ahora. Bueno, Mundo dice, muchas felicitaciones a la doctora Laura Romero, una gran inspiración en aquellos que estudiamos etnohistoria. Mi pregunta es, ¿cómo realizar una etnografía donde la teoría local sea la protagonista en nuestros trabajos? Pues creo que es lo mismo, ¿no? O sea, esto de ser sensible como a los temas, a los intereses de la gente. Tlacotepec y yo fue como un gran romance porque su tema, o sea, el susto estaba por todos lados y era mi tema, ¿no? Era algo que yo traía. Entonces creo que conectamos muy bien, ¿no? Es algo que está interesándole a la gente y de lo que está hablando. Y eso metodológicamente creo que es muy importante, o sea, que escuchemos qué es a lo que la gente le está otorgando importancia, ¿no? A veces llegamos con una agenda muy precisa por nuestros propios intereses y la gente nos está hablando de otra cosa. Entonces, justo creo que esa sensibilidad pues deriva de estar ahí, ¿no? De escuchar de lo que la gente habla, lo que a la gente le preocupa, le ocupa, o sea, cuáles son los discursos. Por ejemplo, a, no sé, 4 kilómetros de Tlacotepec, que está Mazateopan. En Mazateopan la gente tiene un rollo con el venado, por ejemplo, ¿no? O sea, así como en Tlaco hablan mucho del susto y las enfermedades y no sé qué, en Mazateopan están pensando en el venado. Es como, hay como ejes, ¿no? Que van articulando los discursos o sea, locales. Y creo que eso es lo que te permite, pues, ecualizar adecuadamente, porque a veces son nuestras agendas las que se imponen a los temas de las personas. Y creo que por eso con Tlaco yo conecté también, ¿no? Porque era lanzar una pregunta para que todo mundo te pudiera hablar del susto, ¿no? O sea, y de ahí pues sí, ir la cosa de los niños y de las niñas, trabajar con ellos es algo muy importante porque en medio de estos juegos, ¿no? O sea, yo identifiqué quiénes eran nahuales, por ejemplo, porque los niños me decían, ¿no? Allá, 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 allá. Entonces ellos hablan de las cosas prohibidas, ellos hablan de los tabúes sin ningún filtro. Entonces, como darle lugar a todo mundo en el trabajo etnográfico, eso va a ayudar y eso, nuevamente, ¿no? Ser sensible a escuchar de qué te habla la gente, qué le importa, dónde pone los énfasis, de qué no le importa hablar, ¿no? Aunque sea a ti lo que más te importe, si a ellos no les está importando, pues no va a haber esa riqueza etnográfica que puedes encontrar cuando encuentras de lo que a ellos les ocupa intelectualmente hablando como pueblo, ¿no? Bueno, pues, ¿quieren los participantes hacer un último comentario para cerrar la presentación? Si les gustaría tener una participación de despedida.
Sí, simplemente felicitar a la UTLA por publicar la tesis de maestría de Laura, atinadamente haber editado y publicado ya no en formato de tesis, para que no se quede, como decía Antonella, en uno en aquel, sino que esté de acceso libre, ahora entiendo, según este link que nos enviaron, y también de manera física para quien quiera adquirirlo. Saludar a Antonella también, y fue un gusto escucharla por la recreación de todo 20 años de trabajo de campo en esta región. Felicidades a todos. Pues también ya se ha dicho mucho sobre este libro, ya no falta que lo lean para que se den cuenta de que vale la pena y que se aprenden muchas cosas, ¿no? Pues felicitar a Laura, sobre todo por su trayectoria, su carrera, y pues también a la UDLA por su política editorial, poner a la disposición del público el libro, también me parece muy importante. Y muchas gracias de nuevo. Y bueno, pues yo nuevamente muchas gracias, Antonella. Son muchos años ya, ¿no? A Iván, a quien, pues como les decía, es ahí, es como es con quien puedo hablar en voz alta en muchos temas. Y Rosa, pues sin tu claridad para seguir el proceso de este trabajo, pues seguramente lo hubiéramos presentado en 2040, ¿no? O sea, sin ningún problema yo seguiría. Y muchas gracias además por la paciencia, porque algo que sí les quisiera compartir es que hay mucho texto en náhuatl y entonces a veces hay como, y en otros lados quieren hacer sus ajustes y aquí pues la editorial fue muy sensible como a que yo estaba diciendo como cómo, dónde, y eso se les agradece mucho, ¿no? Porque eso tomó mucho tiempo, o sea, como el trabajo editorial. Pues les agradezco mucho que hayan sido tan respetuosos de esta lengua, ¿no? Que no es mi lengua, pero justamente por eso es tan importante hacerlo como corresponde. Y eso se los agradezco mucho porque es una forma también de ética de tratar las lenguas de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, muchas gracias por todo. Léanlo, ya está libre, ¿no? Y bueno, ahí después ya platicaremos en otro momento que nos podamos ver físicamente. Bueno, pues muchísimas gracias a Iván Pérez, a Antonella Falletti y a Laura Romero por compartir con nosotros todo este conocimiento por llevarnos a otro mundo, por introducirnos en otras formas de ver la vida y de conocernos a nosotros y conocer al que está junto a nosotros, ¿no? Solo me queda, a nombre de la Universidad de las Américas Puebla, darles las gracias a todos los que estuvieron también aquí participando, haciendo preguntas y viendo esta presentación. Les recuerdo que el libro está disponible en contextoutlab.mx/ebooks y también en la tienda universitaria, que pueden encontrarla en nuestro sitio de la universidad. Muchísimas gracias a todos y los esperamos para la próxima presentación. Gracias.